El tema de los demonios se ha desvirtuado por completo. Se ha mezclado todo para confundir más a la humanidad. La religión se ha encargado de esta gran confusión. Han mezclado a seres venidos de otros mundos a este que se rebelaron en contra de quienes controlaban el planeta, demonizándolos. Tal es el caso de los mal llamados ángeles caídos, que no eran ángeles, sino alienígenas componentes de la corporación controladora que en su gran parte se encargaban de vigilar a los humanos esclavos. Después le han dado un significado malvado a la palabra demonio, cuando en su origen no era así. Los controladores son expertos en darle la vuelta a todo, son maestros de la confusión, del engaño y de la desprestigiación, pero el control mental es tan grande que cuando hablas de esto, los hipnotizados por la religión te tachan de satánico y desinformador, pero bueno, que sigan con sus fantasías religiosas. Existe mucha confusión con el tema de los llamados demonios. Dicha confusión la generó la religión. Se le ha llamado demonio a toda entidad interdimensional, pero ¿qué es realmente? ¿Y qué significa la palabra demonio? En religión, ocultismo, folclore, un demonio, del griego daimon, que se pronuncia demon, es un ser sobrenatural, descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios para los antiguos griegos. Esto sucedió por la aplicación de la koiné en el helenístico y en el Nuevo Testamento en griego, del término daimonion, y más tarde se le atribuyó ese sentido maléfico a cualquier palabra afín que compartiera la raíz, cuando originalmente fue previsto para denotar simplemente a un espíritu o un ser espiritual. También se dice que puede referirse a personas con un conocimiento elevado, como los filósofos. En las religiones del Oriente Cercano, así como en las derivadas de las tradiciones abrahámicas, incluyendo la demonología medieval cristiana, un demonio es considerado un espíritu impuro, el cual puede causar una posesión demoníaca y puede ser expulsado por el ritual del exorcismo. En el ocultismo de Occidente y la magia renacentista, una mezcla de magia greco-romana, demonología judía y tradición de Occidente y la magia renacentista, una mezcla de magia greco-romana, demonología judía y tradición cristiana, un demonio es una entidad espiritual que puede ser conjurada y controlada. En la literatura muchos de los demonios fueron ángeles caídos. Como con frecuencia se representa como una fuerza que puede ser conjurada y controlada, se pueden encontrar referencias a buenos demonios en Hesiodo y Shakespeare. En la actualidad el buen demonio es generalmente un dispositivo literario, por ejemplo el demonio de Maxwell. En el lenguaje común, para desacreditar a una persona se le demoniza o sataniza. Daimon es una palabra del griego antiguo para espíritu o poder divino, similar al numen o al genio de la mitología romana. El diccionario Merriam-Webster le otorga su origen etimológico a partir del verbo griego daiestai, que significa dividir, distribuir. La concepción griega de un daimon aparece claramente en las obras de Platón, en las que se describe así a la inspiración divina de Sócrates. Para distinguir al concepto clásico griego de su posterior interpretación cristiana, se usa normalmente el término daimon o daimon en vez de demonio. El término griego no tiene connotaciones de maldad o malevolencia. De hecho, eudaimonia significa literalmente buen espíritu, así como también felicidad. El término adquirió su actual connotación malévola en la Septuaginta o Biblia de los 70 sabios, traducción al griego de la Biblia hebrea ordenada por Ptolomeo II para la Biblioteca de Alejandría, pero basándose en la mitología de las antiguas religiones semíticas. Esta connotación fue heredada por el texto de Encoiné del Nuevo Testamento. La concepción medieval y neomedieval de un demonio en Occidente, véase el grimorio medieval llamado Ars Goetia, deriva del ambiente de la cultura popular de la antigüedad romana tardía. Actualmente los conceptos grecorromanos de daimons que pasaron a la cultura cristiana son discutidos, aunque debe ser debidamente anotado que el término se refiere solamente a una fuerza espiritual, no a un ser sobrenatural malévolo. El daimon helenístico terminó por incluir a muchos dioses semíticos y del cercano oriente, como fue evaluado por el cristianismo. La existencia de demonios es un concepto importante en muchas religiones modernas y tradiciones ocultistas. En algunas culturas actuales los demonios son aún temidos por la superstición popular, debido en gran parte a los mencionados poderes de posesión demoníaca en criaturas vivas. En la tradición ocultista contemporánea occidental, epitomizada en la obra de Aleister Crowley, un demonio como por ejemplo
ejemplo Choronzón, el demonio del abismo, es una metáfora utilizada para denominar a ciertos procesos psicológicos internos, demonios internos, aunque algunos consideran que pueden también ser tomados como un fenómeno objetivamente real. Algunos estudiosos creen que gran parte de la demonología del judaísmo, además de ser una influencia importante en el cristianismo y en el islam, se originó de una tardía forma de zoroastrismo y fue transferido al judaísmo durante la era persa. Según la mitología griega, los demonios eran seres humanos utilizados por los dioses griegos para llevar las malas noticias al pueblo. De ahí viene la asociación de mensajeros del mal. Por otra parte, los mensajeros o ángelos eran los que llevaban el mensaje entre los dioses. Estos eran considerados seres excelsos, ya que permanecían entre los gobiernos, montes de los dioses, y no se daban a conocer al pueblo. Los filósofos griegos de las corrientes socráticas, tales como Platón, discípulo de Sócrates, mencionaban que los demonios eran seres encargados de otorgar el saber y el guiar al ser humano, tal y como lo menciona Platón en la Apología de Sócrates, señalándolo como el hombre que siempre tuvo un daimon a su lado. Demonio también es un sinónimo de diablo y proviene del verbo griego diaballo, que significa, entre otras cosas, calumniar, falsear, mentir. Scott Peck, un psiquiatra americano, escribió 2 libros sobre el tema: Gente de la mentira, la esperanza para la curación de la maldad humana, y Visiones del diablo, historias personales de un psiquiatra sobre la posesión, el exorcismo y la redención. Peck describe en detalle algunos casos que involucran a sus pacientes. En Gente de la mentira señala algunas características que identifican a las personas malvadas, las cuales clasifica como un trastorno del carácter. En Visiones del diablo, historias personales de un psiquiatra, Peck ingresa en detalles importantes que describen cómo se interesó en el exorcismo con el fin de desenmascarar el mito de la posesión por espíritus malignos, solo para ser convencido de lo contrario después de encontrar 2 casos que no encajan en ninguna categoría conocida de la psicología o la psiquiatría. Peck llegó a la conclusión de que la posesión era un fenómeno raro en relación con el mal, y dijo lo siguiente: las personas poseídas en realidad no son malos, están haciendo frente a las fuerzas del mal. Sus observaciones sobre estos casos se enumeran en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Aunque trabajos anteriores de Peck fueron recibidos con aceptación popular generalizada, su trabajo sobre los temas del mal y la posesión han generado un importante debate y escarnio. Se habló mucho de su asociación con el polémico Malachi Martín, un sacerdote católico y jesuita, del que hice un vídeo anteriormente, a pesar de que Peck constantemente llamaba a Martín mentiroso y manipulador. Otras críticas dirigidas contra Peck incluyen un diagnóstico erróneo basado en una falta de conocimiento sobre el trastorno disociativo de identidad, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, y una demanda de que había transgredido los límites de la ética profesional al tratar de convencer a sus pacientes de que aceptaran el cristianismo. En la mitología caldea, los 7 dioses del mal fueron conocidos como Shedu, es decir, demonios tormenta. Ellos estaban representados en forma de toro alado, derivados de los toros colosales, utilizados como genios protectores de los palacios reales. El nombre de Shet asume también el significado de un genio propicio en la literatura mágica babilónica. A partir de los caldeos, el nombre Shedu llegó a los israelitas, por lo que los escritores del Tanaj aplicaron la palabra como dialogismo a los dioses cananeos en los 2 pasajes citados, pero también hablaron del destructor como un demonio maligno, cuyo efecto sobre las casas de los israelitas había de ser rechazado por la sangre del sacrificio pascual rociada en el dintel de la puerta y la puerta posterior. Un correspondiente talismán pagano se menciona en Isaías 57:6, en Samuel 24:16 y Crónicas 21:15. Al demonio que esparce la pestilencia se le llama el ángel exterminador. Hay indicios de que la mitología hebrea popular atribuye a los demonios de una cierta independencia, un carácter malvado propio, porque se cree que vienen no de la morada celestial de Dios, sino del mundo inferior. Los demonios hebreos eran los hacedores de daño. A ellos se les atribuye las diversas enfermedades, sobre todo cómo afectan al cerebro y las partes internas. Por lo tanto, existía el temor de Shabiri, literalmente resplandor deslumbrante, el demonio de la ceguera, que descansa sobre el agua descubierta en la noche y afecta a las personas con ceguera que beben de ese agua. También se mencionó el espíritu de la catalepsia y el espíritu del dolor de cabeza.
lepra, el demonio de la epilepsia y el espíritu de la pesadilla. Estos demonios se supone que entran en el cuerpo y provocan enfermedad, mientras abruman o se apoderan de la víctima, como si incautaran el cuerpo. Para curar dichas enfermedades era necesario sacar los demonios por ciertos encantamientos y rituales con talismanes, en los que sobresalían los esenios. Josefo, que menciona a los demonios como espíritus de los malvados que entran en los hombres que están vivos y los matan, pero que pueden ser expulsados por cierta raíz, fue testigo de un ritual en presencia del emperador Vespasiano y atribuye su origen al rey Salomón. Los que están en la Biblia hebrea son de dos clases, Seirim y Seidim. Los Seirim, seres peludos a los que algunos israelitas ofrecían sacrificios en los campos abiertos, son criaturas parecidas a los sátiros, se describen como danzantes en el desierto y que son idénticos a los genios, como por ejemplo Dantalión, el 71º espíritu de Salomón. Sin embargo, compárese a los tradicionales y autóctonos seres de los bosques de la mitología europea. Posiblemente pertenezcan a la misma clase el demonio Azazel, los demonios parecidos a cabras del desierto, el jefe de los Seirim y Lilith. Es posible que las gacelas y las ciervas del campo, por lo que Sulamita conjura a las hijas de Jerusalén para traerle de vuelta a su amante, sean espíritus parecidos a los faunos y similares a los Seirim, aunque de carácter inofensivo. El espíritu del mal que molestaba a Saúl puede haber sido un demonio, aunque el texto masorético nos dice que el espíritu fue enviado por Dios. Algunos Shedim benevolentes se usaron en ceremonias cabalísticas como el famoso golem de Praga, y los Shedim maléficos, Masikin, de la raíz que significa daño, fueron a menudo acreditados con posesión. Del mismo modo, un Shed podía habitar o deshabitar una estatua inanimada. Según algunas fuentes rabínicas, se creía que los demonios estaban bajo el dominio de un rey o jefe, ya sea Asmodai o, según el antiguo Agada, Samael, el ángel de la muerte, que mata con su veneno mortal y es llamado jefe de los demonios. Ocasionalmente, algún demonio es llamado Satanás. La demonología nunca se convirtió en una característica esencial de la teología judía. La realidad de los demonios nunca fue cuestionada por los talmudistas y rabinos posteriores. Más bien se aceptaba su existencia como un hecho. Tampoco la mayoría de los pensadores medievales los tenían en duda. Solo los racionalistas como Maimónides y Abraham claramente negaban su existencia. Eventualmente su punto de vista se convirtió en la comprensión judía dominante. La demonología rabínica tiene tres clases de demonios, aunque apenas son separables uno de otro. Allí estaban los Edim, los Mazikin, dañadores, y los Rujim, espíritus. Además de estos había Lilin, espíritus de la noche, Telane, sombra o espíritus de la tarde, Tijarire, espíritus del mediodía, y los Zafrire, espíritus de la mañana, así como los demonios que traen el hambre y que causan la tormenta y los terremotos. En el cristianismo, demonio tiene varios significados, todos ellos relacionados con la idea de un espíritu que habita un lugar o que acompaña a una persona. Si bien un daemon era benéfico o malévolo, la palabra griega significa algo diferente de las nociones medievales posteriores de demonio, y los estudiosos debaten el momento en que judíos y cristianos cambiaron el sentido griego para obtener luego su sentido medieval. Algunas denominaciones afirmativas de la fe cristiana también incluyen, exclusivamente o no, a los ángeles caídos como demonios de facto. Esta definición también abarca a los Nephilim, los hijos de Dios, descritos en el Génesis, que abandonaron sus puestos en el cielo para aparearse con mujeres en la tierra antes del diluvio. En el Evangelio de Marcos, Jesús echa fuera muchos demonios o espíritus malignos, de aquellos que estaban afligidos por diversas enfermedades. El poder de Jesús se demostró muy superior al que tenían los demonios sobre las personas que poseían, liberando eficazmente a las víctimas que estaban sujetos a ellos, echándolos fuera y prohibiéndoles regresar. Jesús también le dio este poder a algunos de sus discípulos. Los demonios eran expulsados mediante la fe y por la pronunciación de su nombre. Hay una descripción en el libro de Apocalipsis de una batalla entre el ejército de Dios y los seguidores de Satanás, y su posterior expulsión del cielo a la tierra, los cuales vagan por su superficie haciendo la guerra a los seres humanos, en especial a los creyentes en Jesús. A principios del siglo V, Apuleyo de Agustín de Hipona es ambiguo en cuanto a si los demonios se habían demonizado. También declara que los bendecidos se llaman en griego eudaimones, porque son almas buenas, es decir,
decir demonios buenos, confirmando su opinión de que las almas de los hombres son demonios. La Iglesia Católica enseña que los ángeles y los demonios son seres reales y personales, de carácter absolutamente espiritual, no solo representaciones simbólicas de fuerzas naturales o tendencias psíquicas humanas. Los exorcistas de la Iglesia Católica enseñan que los demonios atacan a los seres humanos de forma continua, pero que las personas afectadas pueden ser efectivamente curadas y protegidas por el rito formal del exorcismo. Sobre la base de las pocas referencias a los demonios en el Nuevo Testamento, especialmente en la poesía visionaria del Apocalipsis de Juan, los escritores cristianos apócrifos del siglo II en adelante crearon un tapiz más complejo de creencias acerca de los demonios, que fue en gran medida independiente de las escrituras cristianas oficiales. En varios momentos de la historia cristiana se han hecho intentos para clasificar a estos seres de acuerdo con diversas jerarquías demoníacas propuestas. De acuerdo a la demonología cristiana, los demonios fueron castigados eternamente. Cuando estos híbridos Nephilim murieron, dejaron sus espíritus desencarnados vagando por la tierra en busca de descanso. Muchos textos históricos no canónicos describen en detalle esto último y sus consecuencias. Esta creencia se repite en otras grandes religiones y mitologías antiguas. Los cristianos que rechazan este punto de vista atribuyen la descripción narrada en Génesis 6 acerca de los hijos de Dios como correspondiente a los hijos de Set, uno de los hijos de Adán, que se habrían juntado con las hijas de los hombres, tal vez las descendientes de Caín. Hay algunos que dicen que el pecado de los ángeles fue el orgullo y la desobediencia frente a alguna prueba suprema que Dios les puso y que no pudieron pasar. Algunos teólogos han propuesto la adoración a Jesús, hombre, en visión, una criatura que ellos consideraron inferior, pecados que causaron la caída de Satanás y sus seguidores. La mitología preislámica no diferencia entre dioses y demonios. Los genios o jinns son considerados como divinidades de rango inferior, con muchos atributos humanos. Comen, beben, procrean, a veces también con seres humanos. Los genios huelen y lamen cosas y tienen gusto por los restos de la comida. Por lo general rondan ruinas, desiertos y lugares abandonados, sobre todo en los matorrales, donde transcurren las bestias salvajes. Los cementerios y lugares sucios son sus moradas favoritas. Cuando se aparecen al hombre, los genios a veces asumen las formas de los animales y ocasionalmente de hombres. En general, los genios son pacíficos y bien dispuestos para con los humanos. Más de un poeta preislámico se cree que ha sido inspirado por un buen jinn, pero también hay genios malignos que se las idean para herir a los seres humanos. El Islam reconoce la existencia de los jinns, que son seres con libre albedrío, que pueden coexistir con los seres humanos. No todos son malos como los demonios descritos en el cristianismo. En el Islam, a los genios del mal se les conoce como los Shayatín o demonios, e Iblis es su jefe. Iblis fue el primer jinn que desobedeció a Dios. Según el Islam, los genios se hicieron a partir del fuego, mientras que los ángeles se hicieron con luz, y a la humanidad se la hizo con arcilla. Según el Corán, cuando Dios creó a Adán con arcilla, se les ordenó a todos los ángeles y a Iblis a inclinarse ante Adán, ya que los humanos eran superiores a cualquier otra creación de Dios. Iblis, celoso, afirmó que no eran los humanos las creaciones superiores, sino los genios, los jinns, ya que estos eran de fuego y los seres humanos de arcilla, y desobedeció a Dios. Iblis no podía soportar esto y se negó a reconocer a una criatura hecha de barro. Dios, por lo tanto, condenó a Iblis a arder en el infierno. Iblis pidió tregua hasta el día del juicio final, día en el que prometió destruir a la humanidad y negar la existencia de su creador, Alá. Alá respondió diciendo que Iblis solo sería capaz de engañar a los creyentes deshonestos y advirtió que Iblis y todo aquel que le siguiera sería castigado en el infierno. La mitología hinduista incluye numerosas variedades de espíritus que se clasifican como demonios, incluyendo betalas, yaksas, bhutas y pishachas. A menudo los raksasas y los asuras se entienden como demonios. En la religión hinduista existe el concepto de asura para designar aquellas entidades que la tradición occidental identifica como demonios. Originalmente el término asura en los primeros himnos del Rig Veda, el texto más antiguo de la India de mediados del segundo milenio a.C.,
antes de Cristo significa cualquier espíritu sobrenatural, tanto bueno como malo, debido al hecho de que la rama índica del indoeuropeo está emparentada con las lenguas iraníes. La palabra Asura, que representa una categoría de seres celestiales, se convirtió en la palabra Ahura Mazda, el dios supremo de los zoroastrianos monoteístas. El antiguo hinduismo afirma que los llamados devas, espíritus del bien, y los asuras son medio hermanos, hijos del mismo padre, Kasyapa, pero algunos de los devas, como Varuna, de igual forma se les llama asuras. En una evolución posterior de la religión hinduista, el término asura llegó a significar exclusivamente seres de una raza antropomorfa, poderosos y posiblemente malignos. Sin embargo, todas las palabras tales como asura, daitya, rakshasa son incorrectamente traducidas al inglés como demons, demonios. Los asuras aceptan y adoran a los dioses, en especial al triunvirato hindú. Algunos de los rakshasas, como Ravana y Mahabali, son buenos ejemplos. A menudo la contienda entre asuras y devas es simplemente una cuestión de política. Los devas son los encargados del ordenado de los reinos del poder y la inmortalidad que los titanes y los dioses les otorgan, y además de eso siempre se esfuerzan por alcanzar a los dos. Los asuras suelen alcanzar o mejorar sus poderes sobrenaturales a través de la penitencia a los dioses y de hacer la guerra a los devas con competencias. A diferencia de la noción cristiana de los demonios, los asuras no son la causa de la maldad y la infelicidad de la humanidad. La infelicidad de los seres humanos, según el hinduismo, es por nuestras propias acciones, el karma, o debido a la ignorancia continuada de Brahman. La realidad no cambia. Los asuras, en su caso, son engranajes de la rueda del karma. No están fundamentalmente en contra de los dioses, ni intentan hacer caer en tentación a los seres humanos. De hecho, los asuras, al igual que los devas, adoran a los dioses del hinduismo. A menudo se dice que muchos asuras han recibido favores de alguno de los miembros de la Trinidad hindú. En las escrituras hindú, los asuras piadosos y más iluminados, como Prahlada y Vibhishana, no son raros. Prahlada incluso dice que la iluminación está asegurada a todo su linaje. Todos los asuras, a diferencia de los devas, se dice que han nacido de los mortales, aunque estos cada vez se esfuerzan más para llegar a ser inmortales. Mucha gente interpreta metafóricamente a los asura como dispositivos simbólicos o como manifestaciones de las infames pasiones en la mente humana. También hubo casos de asuras hambrientos de poder que desafiaron varios aspectos de los dioses. La idea del demonio en la cultura occidental ha variado con las corrientes religiosas y filosóficas de cada época. La concepción más extendida en Occidente es la judeocristiana, según la cual los demonios son espíritus del mal con la potestad de poseer a seres humanos. El apologista del siglo III, Orígenes, señala además que son los malos espíritus los que producen las pestes y las malas cosechas, tormentas y calamidades semejantes. Para el cristianismo en particular, los demonios son espíritus inmundos, esbirros de Satanás, príncipe de este mundo y enemigo declarado de Dios y de sus ángeles. Se identifica a Satanás como el ángel caído que se rebeló contra Dios. El tema de los demonios se ha desvirtuado por completo. Se ha mezclado todo para confundir más a la humanidad. La religión se ha encargado de esta gran confusión. Han mezclado a seres venidos de otros mundos a este que se rebelaron en contra de quienes controlaban el planeta, demonizándolos. Tal es el caso de los mal llamados ángeles caídos, que no eran ángeles, sino alienígenas componentes de la corporación controladora que en su gran parte se encargaban de vigilar a los humanos esclavos. Después le han dado un significado malvado a la palabra demonio, cuando en su origen no era así. Los controladores son expertos en darle la vuelta a todo, son maestros de la confusión, del engaño y de la desprestigiación, pero el control mental es tan grande que cuando hablas de esto, los hipnotizados por la religión te tachan de satánico y desinformador, pero bueno, que sigan con sus fantasías religiosas.